tarde a todos los que se encuentran acompañándonos en este nuevo ciclo de entrevista constitucional. Hoy nuestro enfoque es una especie de debate en torno a la denominada guía de mentiras constitucionales que ronda a través de nuestras redes sociales. Lamentablemente, y para seguir con la transparencia que nos caracteriza como medio, hoy tenemos que comunicar que la ex convencional de la bancada del rechazo no se presentó por temas de agenda a este debate, por lo que lamentamos profundamente su ausencia. Pero quien sí sostuvo su compromiso es la abogada, feminista, activista lésbica y ex coordinadora de la Comisión de Justicia, Jennifer Mella, con quien desmentiremos finalmente los dos primeros capítulos de esta mal llamada guía. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy encantada de estar conversando con un medio del norte de nuestro país, así que les saludo muy cariñosamente desde acá de la región de Coquimbo. Oh, muchas gracias por presentarte, la verdad que es un honor tenerte en nuestro ciclo de entrevistas. No, gracias a ustedes. La verdad es que me parece estupendo que hayan medios de comunicación, especialmente regionales y especialmente locales, que puedan hacer un trabajo informativo sobre la nueva Constitución, que es algo a lo que tenemos que llegar, evidentemente, lo más informadas e informados posibles. Jennifer, partamos un poco contextualizando a la gente sobre su trabajo como ex convencional constituyente. Sí, bueno, contarle a la gente que yo como abogada me especialicé más durante la convención, tanto en la Comisión de Descentralización y luego en la Comisión de Formas de Estado, donde estuve a cargo de la coordinación durante los 7 meses de la Convención Constitucional. Y obviamente dentro de mis especialidades como activista, me involucré muchísimo en la Comisión de Derechos Fundamentales, especialmente en cuanto a lo que se consagró de igualdad sustantiva, derecho a la identidad, y también en la parte de principios, lo que corresponde también a los artículos que tratan familias y el artículo primero que consagra a Chile como un Estado social y democrático de derechos. Y contarle también a la gente que nos está viendo y escuchando hasta ahora que la Constitución pudo contar en su elaboración con no solo participación ciudadana, que bordeó el millón de personas a través de las iniciativas populares de norma, que cada una podía firmar a través de su clave única, sino que también de la participación de esta misma ciudadanía y de expertas y expertos a través de las audiencias públicas que se sostuvieron desde el mes de agosto y hasta el mes del año 2021 y hasta el mes de junio o mayo del año 2022. Y obviamente con la asesoría de muchas expertas y expertos de distintos sectores políticos, tanto de Chile como del extranjero, para poder afinar los detalles de redacción del texto constitucional. Maravilloso. Jennifer, entonces, a lo que nos convoca hoy, vamos a analizar, yo creo que mucha gente en sus casas vio este PDF que ronda por las redes sociales, específicamente por WhatsApp, yo lo vi mucho, y es la mal llamada guía prácticas de mentiras de la convención, de la Constitución de la Convención. Y para analizarlo, esto contiene 10 capítulos, pero vamos a analizar los primeros 2, que tienen que ver con derechos y democracia. Partamos entonces con derechos. Un Chile con menos derechos. Y como dice Sí. la famosa guía, dice te prometieron un Chile que garantice nuestros derechos. Mentira. La Constitución de la Convención establece privilegios para algunos, mientras consagra tus derechos con trampas, letra chica y no se podrán financiar. Entonces, partamos con la primera pregunta. Prometen derecho a la salud, pero no podrás elegir dónde atenderte y tu cotización de salud se irá directamente a FONASA. ¿Qué va a Sí, pasar con bueno. estas cotizaciones? ¿Realmente vamos a tener que ser todos FONASA? Bueno, en primer lugar, decir que esta guía se elabora a partir, en contraste de la verdadera guía que repartió la Convención Constitucional, que atrás tiene un código QR que también se puede descargar, y que es una guía que fue una elaboración de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención Constitucional. Y en ella se establecen 10 principios, y efectivamente el primero es un Chile con más democracia. Lo que hace esta falsa guía que ha circulado, además sin texto, solamente con el título y además con algunos artículos que cita que están bastante incorrectos porque hace la cita del borrador y luego del artículo final, es señalar
exactamente lo contrario. Hoy día Chile tiene todos sus derechos fundamentales puestos en la Constitución del 80, que es esta, en el artículo 19. El artículo 19 tiene 26 numerales, 25 de ellos consagran derechos y el último es una cláusula residual. La Constitución del 2022 lo que hace es desde el artículo 17 al 126 consagrar los derechos fundamentales. Por lo tanto, es una Constitución que tiene más derechos que la Constitución actual. Objetivamente, tienes el mismo listado de derechos que tiene la Constitución actual, más 40 derechos nuevos que se incorporan como derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho al cuidado, el derecho al trabajo doméstico, el derecho humano al agua y el derecho a la vivienda, por ejemplo. Y hay otros que se repiten. El de salud se repite, pero obviamente en términos muy distintos. Nosotros vamos a poder perfectamente elegir dónde atendernos porque el artículo 44 que se cita allí expresamente consagra la existencia para el Sistema Nacional de Salud de prestadores públicos y privados. Y los prestadores privados evidentemente son las clínicas, no solo las grandes clínicas, sino lo que nosotras tenemos en nuestras regiones como clínicas regionales, clínicas dentales, clínicas y centros especialistas en diálisis, en kinesiología, que muchas veces son entidades privadas y son prestadores de salud de todo el sistema. Lo que hoy día existe es un sistema desintegrado en el cual tú tienes que pagar por atenderte en distintos prestadores. Si eres FONASA 6D, hasta el 31 de agosto vas a tener que pagar en el sistema público y privado, luego eso va a cambiar, pero en el sistema privado todos y todas debemos concurrir también con un copago. Lo que se pretende con esto es que efectivamente haya un solo sistema, que seguramente no va a ser FONASA, porque FONASA hoy día está efectivamente desfinanciado porque atiende al 85% de la población, pero recibe la misma cantidad de fondos que las ISAPRES, es decir, con el 50% financia el 85%, mientras que el resto del 50% del sistema del dinero financia al 15%, es que se vuelve a integrar. Y Chile ha tenido un ejemplo muy reciente de integración, que no necesariamente fue NASA y que lo hizo el Estado, que fue en la pandemia. Y esto es muy interesante porque durante la pandemia fue el Estado de Chile el que dijo que iba a integrar todo el sistema e integró las clínicas, los hospitales de las Fuerzas Armadas y los servicios públicos para contar las camas y poder trasladar y atender a la gente de manera oportuna para que todos fueran debidamente atendidos en la salud en un momento muy crítico. Y eso permitió, muchas veces lo vivimos en nuestras regiones, que gente que vivía en nuestras regiones debía ser trasladada a hospitales de otras regiones, porque el Estado tenía integrado todo el sistema para que en el fondo fueran atendidas oportunamente la mayor cantidad de personas posible. Mismo ejemplo, la vacunación, que fue pública, fue gratuita y fue universal. Todas las personas, desde los ingresos más altos a los ingresos más bajos, se pudieron vacunar el mismo día de acuerdo a su preexistencia de salud, de acuerdo a su edad. Y eso es lo que hace un sistema integrado, poder tener a todos y todas considerados con un piso de atención, que la cotización esté en un solo sistema, pero que tú puedas elegir dónde atenderte según tus ingresos propios por sobre ese piso que vamos a cotizar todos y todas en un sistema que evidentemente no va a estar desfinanciado debido a esto. Oye, entonces ahí tenemos un punto muy importante que es que la bancada del rechazo siempre habla de que vamos a perder la posibilidad de elegir, pero no, pareciera ser que no es tan así. La posibilidad de elegir hoy día en la Constitución del 80 está puesta en dos artículos que son fundamentales y que nos hablan solo de acceso. Estos son salud y educación, pero la elección siempre depende de nuestro bolsillo. Aquella persona que puede efectivamente pagar mucho más o pagar al contado por la salud o por la educación, hoy día paga su educación, ejerce su derecho a elección. En cambio, las personas que no tienen esos ingresos para pagar empiezan a elegir cada vez categorías más bajas. ISAPRES que cobran menos, colegios particulares subvencionados que tienen un copago menor, y así sucesivamente vamos bajando en la escala hasta que llegamos a quienes no pueden pagar y tienen que quedarse con lo que el Estado hoy día les puede ofrecer. Un Estado que no puede ir a financiar esos derechos de manera adecuada porque es un Estado subsidiario. Por eso se hace cargo la nueva Constitución de decir
Chile, al ser un Estado social y democrático de derecho, va a salir a resguardar los derechos más fundamentales de todas las personas, con un piso. Sobre eso, elijamos lo que queremos todos, pero tenemos un piso social que nos va a permitir esa verdadera elección. Por ejemplo, a elegir el establecimiento de salud más cercano, pero que me lo otorgue con calidad, y a elegir también el colegio más cercano a mi domicilio o el con el que yo comulgue religiosamente, pero también porque todos me van a otorgar calidad, yo voy a tener ese derecho a elegirlo. Por eso en salud y educación es tan importante esta diferencia que se hace. Ya no solo es la libertad de elección, es que se me garantiza el derecho como persona, y señala expresamente que se garantiza para todas las personas. Perfecto. Bueno, pasando al punto B, y es una de las grandes demandas del denominado estallido social, es: prometen derecho a la seguridad social, pero no tendrás la propiedad sobre tus fondos, no podrás elegir quién va a administrarlos, ni podrán heredarlos a tus hijos. Bueno, eso sucede hoy día. Yo no tengo derecho a elegir, cuando dice no podrás elegir quién va a administrarlos. Hoy yo no puedo elegir quién va a administrarlos, solo puedo elegir cuál de todas las AFP es la que yo me voy a afiliar. Pero nadie puede elegir, ni siquiera los que trabajamos con boletas de honorario, no afiliarnos al sistema de seguridad, que es la capitalización individual que tenemos hoy día desde el año 80 consagrada. Por eso, efectivamente, aquí se incurre en una falsedad, pero también en un error, porque hoy día no tenemos esa capacidad de elección. La idea de un sistema de seguridad social es precisamente ser la red de soporte que nos atiende cuando nosotros caemos, es decir, cuando ya no somos activos y activas y necesitamos de una asistencia del Estado, que no solamente se produce durante la vejez. Hoy día hay que recordar, el sistema de seguridad social también debería estar atendiendo a las personas por maternidad y paternidad, por accidentes del trabajo y también en casos de invalidez. Por eso es tan importante que sea concebido como un derecho que también necesita un piso para todas las personas que hoy día no lo tienen. Hoy día el piso, que tampoco les llega a todos, es la pensión básica universal, que es una pensión que para las mujeres no supera los 150.000 pesos brutos y para los hombres los 180.000 pesos, que llega a soportarnos cuando no tenemos nada, cuando ya se nos acabaron a lo mejor los fondos porque hicimos los retiros o porque teníamos muy pocas cotizaciones. Entonces, a partir de los 60 y 65 años respectivamente para mujeres y hombres, hoy día no tenemos un sistema que soporte nuestra vida a través de un ingreso mensual que nos otorgue dignidad. Y lo que tenemos que hacer frecuentemente es precisamente acudir a nuestros hijos para que nos solventen muchos de los gastos en los que incurrimos, o también al sistema de salud, principalmente al primario, que deben acudir las personas más humildes para solicitar cosas como leches o pañales en caso de tener personas a su cargo que no sean autovalentes. Por ello, lo que se propone es que hay un sistema de seguridad social como lo teníamos antes en Chile, donde cotizábamos más, pero también se nos garantizaba que recibíamos más. Hoy día, quienes se quedaron y tuvieron la fortuna de poder estar todavía en el sistema antiguo, he conversado con profesoras que me han traído sus liquidaciones y hemos podido compararlas con profesoras que se fueron al sistema de AFP. Mientras unas reciben 600.000 pesos en el sistema antiguo, las que están en AFP no reciben más de 250.000 pesos por la misma cantidad de tiempo de trabajo, por el mismo sueldo muchas veces. Por lo tanto, hoy día una pensión en un sistema de seguridad social no debiese bajar de al menos el 80% de un sueldo mínimo, porque va a estar financiado por rentas generales, es decir, por impuestos, pero también por las cotizaciones. Eso no significa que una persona que trabajó en la minería o que tuvo un desempeño, por ejemplo, como médico, vaya a recibir esa pensión también de sueldo mínimo, sino que sus cotizaciones le van a permitir también recibir un poco más. Pero el soporte va a ser de la sociedad toda, que va a estar activa. Yo financio hoy a los adultos mayores y el día de mañana me van a financiar a mí, los jóvenes, mientras yo sea adulta mayor. Eso es lo que pretende un sistema de seguridad social como el propuesto, que se deja, ojo, solo el marco, el rayado de cancha en la nueva Constitución.
la ley que tiene que estar lista en 3 años, 1 año para que el presidente presente el proyecto y 2 años para tramitación en el Congreso, que le va a tocar a este Congreso, es el que va a tener que definir las características específicas de ese sistema bajo los principios que orienta la Constitución, que son universalidad, que son la progresividad, que son principios que orientan al Estado social y democrático de derechos. Por eso es importante decirlo. Efectivamente, en un sistema de seguridad social los fondos no se heredan a los hijos, pero tampoco son heredables hoy día, porque si yo me jubilo de una AFP en un sistema de renta vitalicia, es porque estoy contratando un seguro. Me da una pensión mucho más baja de la que me podría dar en retiro programado, pero no es heredable. Hoy solo se puede heredar si yo elijo, cuando me jubilo, el retiro programado, que si me lo calculan hasta los 90 años, luego me quedo sin nada de pensión porque me va progresivamente bajando. ¿Qué pasa en el caso, y me imagino que muchos se están preguntando en sus casas, con las poblaciones que están envejeciendo? ¿Vamos a llegar a un punto en el que los jóvenes no vamos a poder sustentar a los adultos mayores? Eso es muy importante y pasó en Europa al final, cuando fue la década del 2000 y vino la crisis del 2008, que golpeó muy fuerte en España. Y lo solucionaron vía inmigración. Cuando tú regularizas la inmigración y le dices a los inmigrantes regularizados, ustedes si quieren estar en Chile también cotizan, y en Chile, recordemos, hay casi 500.000 de venezolanos, hay también una cantidad importante de personas provenientes de Haití, pasando a ser la colonia histórica que era la peruana, la tercera más grande en Chile, que siempre fue la primera. Esa gente también cotiza en el país, por lo tanto engrosa la cantidad de lo que decimos trabajadores y trabajadoras activas que financian un sistema de seguridad social. Solo recordar que hoy día en Chile un extranjero que trabaja cotiza en el sistema de AFP. Y ese extranjero, si se vuelve a su país, no se lleva el dinero queda adentro. Solamente puede llevárselo en caso de que acredite ante la AFP tener un título universitario en su país para poder llevárselo a un sistema de seguridad social en el país que habite. En cambio, si no tiene título, hoy día es imposible poder llevarte ese dinero. Por lo tanto, todo ese dinero engrosa el sistema de AFP, pero no genera reparto entre quienes son pasivos y miembros de la seguridad que le deberían otorgar. En cambio, en un sistema de seguridad social, eso sí entra a ser parte del factor solidario de reparto. Y otra cosa muy importante es que el sistema de seguridad social lo dice expresamente, no solo se financia con las cotizaciones, sino con las rentas generales, que son los impuestos que existen en Chile. Por eso se deja de lado el sistema de que yo solo, en el fondo, me las arreglo con mi plata, que en Chile la gran mayoría no le alcanza para hacerlo. Y a la gente que le alcanza va a poder seguir manteniéndose en AFP. Por ejemplo, en Uruguay exportó el sistema chileno de AFP de José Piñera. Luego se devolvió porque se dio cuenta que no servía. De las 17 AFP que se crearon durante la vigencia de este sistema, hoy día en Uruguay solo quedan 2. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo afiliados a ella. Eso es lo que va a pasar en Chile. Mientras haya gente que opte por mantenerse en el sistema de AFP, cuando ya esté creado el Sistema Nacional de Seguridad Social, esa gente va a terminar su vida en el sistema de AFP, mientras no se quiera cambiar, porque nadie te va a obligar a cambiarte. Pero la gente que vaya cotizando nueva en el sistema de seguridad social va a ir fortaleciendo un sistema solidario que además va a tener rentas generales que son impuestos y además va a tener las cotizaciones de quienes hayan llegado al país efectivamente a trabajar. Jennifer, muchísimo se habla del sueño de la casa propia, que hoy día muchos chilenos lo vemos bastante lejano, para ser sinceros, porque, bueno, sabemos que el mercado está bastante alto, las viviendas no son accesibles, pero uno de los puntos que más preocupa es el punto C, donde señalan que prometen el derecho a la vivienda, pero que no será tuya. Sí, esto es absolutamente falso y ahí me gustaría señalar normas específicas. Se presentaron para la discusión constitucional al menos 3 normas de vivienda y ninguna de las 3 traía el tema de derecho a la vivienda propia. Una la presentó un convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, la otra la presentó la convencional de extrema derecha, Rocío Cantuarias,
y la tercera la presentaron Benito Baranda junto a otros convencionales acogiendo la demanda de los comités de vivienda y de gente que ha postulado por años a ella y no, sin poder obtenerla. Ninguna de esas tres iniciativas contenía la palabra propia en la vivienda. Y ello porque muy simple, el derecho a la vivienda hoy día no está consagrado. Hoy día no existe. Uno puede buscar la Constitución y dar la vuelta, si quiere, 1000 veces la Constitución del 80 y no va a encontrar esa palabra. Hoy en la Constitución del 2022, en el artículo 51, se consagra el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada. Enumera ciertos principios y características que va a tener esta vivienda, entre los cuales nombra la seguridad de la tenencia. Pero una vivienda digna no es solo para el propietario que tiene en sus manos la escritura, que por cierto, eso va a seguir así, porque la política de subsidios, que en el fondo es un concurso hoy día en Chile, no es un derecho, yo tengo que concursar y ganarte a ti, por ejemplo, juntando más puntos para poder acceder a una vivienda, se va a ver fortalecida. El Estado va a poder entregar muchas más viviendas porque primero va a poder participar en la construcción, que es lo que señala el 51. En segundo lugar, se va a prohibir la especulación con el precio del suelo, que es hoy día lo que pasa y lo que entorpece muchas veces que la gente pueda adquirir paños completos a través del Ministerio de Vivienda porque se van continuamente subiendo los precios. Acá en la región de Coquimbo hay un caso muy bullado en el cual habían 4.000 millones destinados para la construcción del Hospital de La Serena y terminaron pagando el gobierno regional por un paño 9.800 millones debido a la especulación de los privados. Eso se prohíbe en la nueva Constitución. Y en tercer lugar, se mandata al mismo Estado, por parte de la Constitución, a que cree un Banco Nacional de Suelo integrado. Esto va a significar que el Estado va a revisar todos sus terrenos fiscales y que en el norte hay muchísimos, en manos de las Fuerzas Armadas, en manos de Ferrocarriles del Estado, del mismo Ministerio de Bienes Nacionales, de las universidades estatales, que llevan más de 30 años sin ocuparse, sin que puedan ser ocupados por el Ministerio de Vivienda y destinados a la construcción de casas. Hoy día, cada entidad pública va a tener el deber de preguntarle al Ministerio de Vivienda antes de disponer de un terreno si es que lo necesita. Y el Ministerio de Vivienda va a tener la prioridad para ocupar ese terreno para la construcción de viviendas. Viviendas que además se van a empezar a construir primero para la gente que más lo necesita y luego para la gente que efectivamente también puede pagarlas. La vivienda va a ser propia porque además una constitución es un sistema de normas, no son normas tiradas al azar dentro de un libro. Y está el artículo 78 que resguarda que todas las personas naturales y jurídicas podrán adquirir toda clase de bienes, entre los cuales se encuentra la vivienda. Al garantizar la vivienda, lo que hago es decir, va a haber vivienda garantizada constitucionalmente como un derecho para todos y todas, pero además voy a dictar estas normas porque es un derecho social que debe cumplir el Estado para que la persona acceda a ella. Así que no le van a ocupar una pieza desocupada con un inmigrante, no te van a quitar tu segunda, tercera o décima vivienda, porque en Chile ni siquiera existe la teoría de que pagas más por tu segunda o tercera vivienda, más impuestos. Recién hoy día se está tramitando la reforma tributaria que implica que todos los que tienen segunda, tercera y que la arrienden vayan a pagar impuestos obligatoriamente. Y eso no tiene que ver con la Constitución. Hoy día yo puedo tener, porque tampoco se prohíbe la acumulación de propiedad. Eso es muy importante. Yo puedo tener las viviendas que quiera, todas ellas pueden ser propias, pero todos y todas sabemos que cuando accedo a un subsidio, puedo acceder una sola vez en mi vida. Eso también se va a corregir porque no reconoce que yo cambie de estado civil, que yo también me emancipe de mis hijos. Y lo último que quiero decir respecto a la vivienda es que no solamente el propietario tiene derecho a la vivienda propia, sino que lo tiene también toda su familia. Es decir, este derecho no es solo para mí si yo tengo una escritura a mi nombre, es también para mi hija, es también para mi madre si viven conmigo. También ellas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y por eso el derecho, cuando se consagra, no dice propia, porque son todos los habitantes de una vivienda los que tienen el derecho a que ésta sea digna y adecuada y a características como gastos soportables, que sea accesible, que sea habitable, que esté en lugares y entornos seguros
y por eso también el artículo que le sigue, el artículo 52, es el derecho a la ciudad y al territorio. Así que esto es absolutamente falso, porque la vivienda va a ser nuestra. Los que escribieron esto, de alguna manera, nunca han visto o conocido cómo es el sistema de vivienda en Chile o de los subsidios, o de alguna manera también están infundiendo un temor bastante infundado. Bien. Bueno, también se habla mucho y he observado bastantes burlas en torno a la palabra dignidad. Como que se malinterpretó y quizás creo que también lo tuvo que haber visto por redes sociales. Todo gratis, todo gay, que este es un gobierno digno, que la constitución es muy digna. Pero, ¿cuál es la definición de digno para ustedes? Porque creo que muy tergiversada está la palabra hoy día. Sí, la verdad es que el tema de la dignidad dice relación con uno de los atributos de la persona que son inherentes. El poder hablar de que todos y todas merecemos una dignidad significa el derecho a tener un trato adecuado, respetuoso en nuestra vida, pero también a entregarlo. A mí me gustaría decir que cada derecho, y por eso es que la palabra deber no aparece la misma cantidad de veces que la palabra derecho, cada derecho es como una parte de la moneda, la cara de una moneda, y conlleva por la otra un deber. Y ese deber es efectivamente que esa dignidad sea respetada tanto por los demás que me rodean en la sociedad y en este caso en el país que todas y todos habitamos, que es Chile, y también por el Estado, y que me sea proveída los servicios y este piso mínimo que es la red de soporte para yo poder tener esa vida digna y adecuada que toda persona tiene derecho y que va a ir teniendo este piso, pero no tiene un máximo, en el sentido de que hay atributos inherentes que a mí me tienen que respetar por mi sexo, por mi edad, por mi raza, por el idioma que hable. Todos esos atributos contribuyen a la dignidad de cada una y cada uno de nosotros. No es más que eso. Maravilloso. Bueno, lo hablábamos recientemente el tema de la educación, pero quizás tendríamos algunos puntos más que abordar. Así que el punto de plantea, prometen el derecho a la educación, pero se eliminarán los particulares subvencionados y no te dejarán elegir la educación de tus hijos. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque en el artículo 37 de la nueva Constitución se garantiza expresamente, en el 36, perdón, se garantiza expresamente que el Sistema Nacional de Educación estará integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Las creadas son las estatales y públicas reconocidas por el Estado. Las reconocidas son aquellas particulares subvencionadas y particulares que están en el sistema hoy día y que, por ejemplo, nosotros podemos acceder libremente a los datos CIMSE de todos los establecimientos educacionales independientes del tipo de financiamiento que tengan. Todos están en el mismo listado dando cuenta de sus resultados, asimismo con los resultados de la PSU. Entonces, cuando dice explícitamente que son aquellas entidades reconocidas por el Estado, se está reconociendo la educación particular subvencionada y constitucionalizando, que era una demanda también muy importante de este tipo de colegios. ¿Y por qué se hace esto? Porque esta constitución no es una constitución ni de izquierda ni de derecha, es una constitución que se entrega al país con aportes recibidos de toda la sociedad y principalmente de todos los gremios. Y el gremio de la educación particular subvencionada concurrió a la Convención Constitucional, donde se les escuchó, pero no solo eso, se constató fehacientemente que otorgan a lo largo de todo el país el 53% hoy día de la educación parvularia básica y media. Por lo tanto, hay un reconocimiento constitucional para este tipo de educación, el que ya viene cumpliendo los principios que la orientan, que es no tener lucro y no ser discriminatoria. Esos principios que están hoy día en la Ley General de Educación y que los colegios particulares subvencionados consideraban necesario ser incluidos también, ellos, como el tipo de educación en la Constitución, quedan en el artículo 36 explícitamente y se habla de algo muy importante, que los establecimientos educacionales ya no van a tener un financiamiento por asistencia de alumno diario, que es un sistema bastante perverso.
porque cuando ocurren catástrofes o cuando pasan cosas como la pandemia, los alumnos dejan de ir. Y eso desfinanció muchos establecimientos, llevándolos incluso al borde de la quiebra, porque un colegio tiene gastos permanentes, la luz, el agua, las cotizaciones y los sueldos de los profesores, de los auxiliares de docencia. Por lo tanto, hoy día se viene a establecer en la nueva Constitución que va a haber un financiamiento basal, es decir, se proyecta todo el año de gastos de un establecimiento para que no sufra viendo cuántos niños fueron a clases tal o cual día. Y yo creo que eso es lo importante, porque uno de los principios, dice la Constitución en el artículo 35, que orienta la educación, es la calidad. Y la calidad nunca puede estar nivelando hacia abajo, sino que la idea es que todos y todas puedan recibir la misma calidad de educación. Y para ello, el Estado, a través también de rentas generales, va a financiar basalmente los establecimientos según la cantidad de alumnos que tengan matriculados para todo el año. Bien. Me surgió una duda ahí frente a la decisión de elegir el colegio de tus hijos. Hoy día sabemos que existe un sistema de tómbola, donde uno postula, pero no puede elegir abiertamente el colegio, porque bueno, se le asigna también un colegio. ¿Vamos a poder elegir ese colegio ahora? ¿Se va a acabar este sistema o va a llegar a complementar un poco este sistema? Nosotros esperamos que, debido a la implementación tan trunca que ha tenido tanto el sistema de tómbola como también el de servicios locales de la educación, la ley que crea el Sistema Nacional de Educación pueda corregir esto, porque si vamos a orientar hacia la calidad toda la educación, cualquier persona debería poder acceder con tranquilidad al colegio que está más cerca de su domicilio, su trabajo, porque también eso es un derecho a la ciudad, el derecho a poder tener en el trayecto cubiertas tus necesidades más básicas. Mi alimentación, pasar al almacén o al supermercado, tener farmacia, tener banco, y no que haya lugares periféricos donde no existe nada, ni siquiera a veces colegio. Entonces, si orientamos hacia la educación, si financiamos basalmente, efectivamente esas dos cosas, tanto la tómbola como el Servicio Nacional de Educación, deberían perfeccionarse y que te entreguen la posibilidad de optar en primer lugar al establecimiento que tú tienes más cerca, al que muchas veces las personas no optan porque es un colegio que entrega menor calidad educativa de la que entrega al que yo quiero optar. Esa en el fondo es la idea, que yo pueda tener un abanico de oportunidades y no tenga que elegir por cuánto me alcanza el bolsillo, poder pagar este colegio que vale 25 porque ese es el copago y no el que vale 60. Finalmente, el que pueda tener un financiamiento basal también va a un poco alivianar ese tema para los sostenedores y sostenedoras de colegios particulares subvencionados. Perfecto. Bueno, este es uno de los puntos más criticados y en verdad el que más genera humor dentro de todas las propuestas de la bancada del rechazo, pero el punto es, prometen el derecho a la vida, pero promueven el aborto hasta los 9 meses. Bueno, yo creo que cualquier persona que nos está viendo sabe que a los 9 meses ya no es un aborto, eso es un parto, pero coméntenos un poco por qué surge esta propuesta tan absurda. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el derecho a la vida siempre es el primer derecho que uno se imagina que tiene cualquier persona y que va a venir garantizado en un catálogo de derechos fundamentales. Está garantizado en la Constitución del 80, lo estuvo en la de 1925, está en las constituciones del mundo y está en la del 2022, cuando se señala que toda persona tiene el derecho a la vida, pero que finalmente también sale más adelante en el artículo 68, parece, el derecho a un buen morir. Y yo creo que es muy importante también porque hoy día en Chile no existen los cuidados paliativos, por ejemplo, cuando alguien ya no quiere recibir un tratamiento con una enfermedad terminal, y que es importante el poder tomar estas decisiones de manera libre e informada a lo largo de mi vida y que esto sea respetado. Yo creo que el derecho a la vida efectivamente es un derecho que tenemos todas las personas. Y legalmente en Chile se entiende que uno es persona, y así lo señala tanto el Código Sanitario y el Código Civil, cuando he sobrevivido siquiera un instante luego del parto. Ahí comienza efectivamente los derechos fundamentales de una persona. Lo que se reconoce con anterioridad son los derechos
de la potencialidad de persona, los derechos del que está por nacer, como se dice también en el Código Civil. Y el que está por nacer también tiene una potencialidad de vida. Y eso no lo convierte en persona, sino hasta que haya nacido y haya respirado un instante. Por lo tanto, lo que hay acá es un reconocimiento, por una parte, de un derecho que es a la vida, que significa como deber no matar a una persona, pero también existe el artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, que no tiene que ver con derechos para todas las personas de la misma manera, sino que reconoce que para las mujeres ese derecho tiene otras implicancias. Por ejemplo, alguien que desea ser madre hoy día en Chile y no puede serlo por razones biológicas, no puede acceder gratuitamente si no está casada y no califica en un programa público a una fertilización, a una fecundación in vitro o cualquier otro programa de técnica humana de reproducción asistida, que cuestan todas más de 5 millones de pesos por lo demás. Pasa lo mismo con las mujeres que no tienen acceso a educación sexual, ni prevención de enfermedades de transmisión sexual, ni reparación de las enfermedades de transmisión sexual. Y es el mismo caso que sucede con la interrupción voluntaria del embarazo, que obviamente la ley va a determinar sus márgenes. De hecho, hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso tramitándose y que lo señala expresamente el artículo que regula los derechos sexuales y reproductivos, y que obviamente en ningún caso, como tú bien señalas, va a ocurrir a los 9 meses, porque efectivamente en la situación de tener a los 9 meses se llama parto, el alumbramiento, es un nacimiento. Acá hay un derecho que a las mujeres nos ha sido negado durante mucho tiempo, pero que además con la criminalización que ha sufrido ha extendido una gran, yo diría una gran campaña y un gran autoconvencimiento de culpa. Hoy día hay muchas mujeres con las que tú conversas y dicen, yo la verdad me causa duda este derecho, y aquí nadie está obligando a otro a ejercerlo. Lo único que uno está dando es la posibilidad de que quienes sí lo requieren, hasta las semanas que regule el legislador, que puede ser la 8, la 12 o la 14, pueda efectivamente acceder a él con una prestación estatal. Y no como es hoy, que es criminalizado, y no solo se criminaliza a todas las mujeres, sino que solamente a las mujeres pobres, porque las mujeres ricas incluso lo pasan por código de ISAPRE y se hacen una apendicectomía. Entonces, y lo hicieron mujeres que critican hoy día la nueva Constitución, periodistas, como Mónica Pérez, que reconoció hace muchos años haber tenido que salir de Chile para poder hacerse un aborto por inviabilidad fetal. Hay situaciones en las que efectivamente es la decisión de la pareja, de una mujer, sobre su propio cuerpo y el ejercicio de la autonomía, que por cierto, no puede hacerlo hasta los 9 meses porque además de poner en riesgo su vida, también ha aumentado la potencialidad de vida del feto, que luego se va a transformar también al nacer en una persona. Entonces, es una ridiculización de un derecho por el que se ha luchado muchísimo, pero que necesita un desarrollo legislativo y cultural para que efectivamente, primero, reconozcamos que no todas las mujeres vamos a abortar, sino solamente aquellas que lo requieran, y es respetar la decisión de ellas. Y segundo, que se trata también del ejercicio del derecho a una vida digna para las mujeres que lo requieren. Por supuesto. Bueno, también ahí tocábamos un punto, que era un poco estas limitaciones que tienen las personas que quieren ser madres y que no pueden tener asistencia, porque la verdad es que es carísimo en Chile poder tener una fertilización in vitro o quizás otras prácticas a las que uno acude. Pero ¿qué pasa en el caso de las limitaciones que tiene la gente que quiere adoptar? Sí, también es importante porque hoy día se reconoce, por ejemplo, en los principios generales de la Constitución, en los primeros artículos, la existencia de las familias. Entonces, eso no solamente lo limita, como en el caso de hoy, a vínculos filiativos, sino que se habla también de otra clase de vínculos para que las personas puedan ser consideradas. Y lo señala el artículo 10, dice que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas de expresiones y modos de vida, sin restringirlas exclusivamente a vínculos filiativos o consanguíneos, lo que es muy importante porque finalmente yo puedo
ejercer ese derecho si soy una persona sola y no necesariamente tiene que ser solamente una figura pública. Sabemos que el sistema de adopción en Chile también es muy caro, que el Sename, para yo poder adoptar, tengo que contratar a un organismo colaborador del Sename que por todo el proceso, que incluye evaluaciones psicológicas, evaluaciones periciales y sociales, me va a cobrar no menos de 3 millones de pesos. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, como soy abogada, tengo clientas que lo han intentado hacer y familiares. Entonces, vas teniendo que pagar por el ejercicio de un derecho que además lo que pretende es efectivamente sacar niños y niñas de un sistema de protección especial que en Chile no ha dado el ancho y que hoy día nos tiene afrontando grandes cambios como la ley de garantías, del sistema de garantías de la niñez, la Defensoría de la Niñez, que hoy día también en la nueva Constitución pasaría a tener rango constitucional. Pero también está el artículo 26, donde se señalan los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, específicamente el resguardar su autonomía, el desarrollo, ser escuchados, a participar e influir, a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan el pleno desarrollo de su personalidad. Y el Estado velará porque no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en el que se priorizará el acogimiento familiar por sobre el residencial. Por lo tanto, también vienen normas importantes que deberían invitar al legislador en la implementación de esta Constitución a modificar la ley 20.680 que pone tantas trabas a la adopción y que permite que los niños permanezcan muchos años en el sistema de protección del Sename. Un sistema también que es macabro, hay que recalcarlo. Sí. Bueno, pasemos al siguiente punto entonces. Prometen el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, pero debilitaron a Carabineros. Eliminaron las herramientas para garantizar tu seguridad y rechazaron rechazaron toda condena al terrorismo. Sí, es muy importante, parto por lo último. El terrorismo está condenado en el Código Penal y es un delito. No, en la Constitución no todo cabe, son las normas y orientaciones, el marco de rayado de cancha, así como hablamos del derecho a la vida, a la autonomía de las mujeres, a los derechos de los niños a vivir en una familia. También el tema del terrorismo como un tipo de delito está tratado suficientemente en el Código Penal con penas muy elevadas, lo que nos parece que está muy bien porque es un delito que efectivamente debe tener una orientación a ser proscrito por el Estado, prohibido en todo caso, porque además infunde terror, que es lo que pretende finalmente los actos que se ejecutan bajo él. No está en la Constitución el terrorismo, pero sí está el derecho a vivir en entornos seguros como un derecho fundamental. En la Constitución del 80 no dice nada sobre seguridad, porque además no, aquí hay que ser súper honesto, yo no critico esta Constitución por criticarla, por todo. Esta Constitución no lo tiene porque en esa época también la seguridad no era un tema. Vivíamos en dictadura, por lo tanto el régimen era súper totalitario, teníamos estados de sitio frecuentemente, pero la seguridad ciudadana como concepto no es de 1980, se desarrolla mucho después, también por el desarrollo de la delincuencia, de las pandillas y de las cosas que nos están azotando hoy día. Por eso esta Constitución del 2022 sí se hace cargo y lo consagra como un derecho fundamental de todas las personas en el artículo 53 y señala expresamente que toda persona tiene derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y lo señala que además las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de las personas serán desarrolladas por los organismos públicos que señala la Constitución en la ley en forma coordinada y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo que debe conjugarse como un artículo que viene a constitucionalizar la seguridad, pero además hay un fortalecimiento de las policías. En primer lugar, porque ya no se habla solo de carabineros en la Constitución, sino que se habla de ambas policías. Por eso se ocupa el plural, tanto carabineros como investigaciones de Chile. Pero además está consagrado en el artículo 37, de que se refiere a la educación superior, que la educación que reciben las escuelas de formación de carabineros y las Fuerzas Armadas forman parte de la educación superior del país
y que van a ser de ingreso gratuito, lo que hoy día va a permitir que entren más personas a integrar las policías y las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque ya no van a tener la traba de que dejar una cantidad de dinero en garantía mientras el estudiante o la estudiante está en formación policial, ni tampoco costear toda la implementación, toda la vestimenta que tienen que costear, que por lo menos cada 6 meses en los que cursan esta institución, estos cursos de un año y medio. Eso por una parte. Está seguridad, está el ingreso gratuito a las policías y son consideradas como centros de educación superior, y luego también está la facultad privativa del presidente de la República en la conducción de la seguridad a través de las policías, las que se hace una actualización, diría yo, un F5 sobre lo que ya existe y se desmilitarizan. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen que estar militarizadas, porque tienen una línea de mando jerárquica inalterable. Yo en una guerra no puedo imaginarme que un soldado va a desobedecer la orden de un capitán, porque eso nos puede llevar a un fracaso total y a la muerte inoficiosa de muchas personas. Pero sí, en las policías, el desmilitarizar va a permitir que la ley de reforma carabineros que llevamos tanto tiempo esperando y que además se va a ver complementado con este mayor ingreso, porque ya no se va a pagar, va a ser también fortalecido, porque si yo desmilitarizo carabineros e investigaciones, permito que no por grado la gente tenga que asumir determinadas funciones como es hoy día. Como es una institución militarizada, cualquier oficial que llega a mayor o coronel tiene que hacerse cargo de una comisaría. Y a veces no tienen esas habilidades ni tienen ese interés. Son personas que pueden haberse especializado incluso en el extranjero en investigación policial y no pueden seguir ejerciéndola porque tienen que asumir este rol. O puede que también no tenga ninguna capacidad de trato de mando ni de recursos humanos para tratar con toda una comisaría y llevarla bien, que no tenga dotes de administración y que sin embargo solo por el grado y hoy día tener una militarización estricta, tenga que asumir esas funciones. La desmilitarización significa eso. No que van a dejar de usar uniforme, no que van a dejar de portar armas, porque todo eso se mantiene. Lo que se hace es intentar profesionalizar y especializar de una manera mucho más rápida a través de leyes a ambas policías, que es algo que necesitamos urgente. Muchas veces la gente propone en los barrios las soluciones que se pueden dar. Ayer conversaba con una comunidad y me decían que en las quebradas estaba lleno de plantaciones de marihuana. Yo les decía, es tan fácil como llevar drones a distancia y poder identificarlas. Pero esa inteligencia policial y esos recursos muchas veces no se pueden movilizar de manera rápida porque estamos ante instituciones militarizadas que deben cumplir toda una serie de burocracia para poder llevar a efecto una diligencia. Bueno, claramente entonces la propuesta constitucional propone finalmente que podamos tener más y mejores policías, ¿o no? Así es, más porque se va a sacar el lucro, digamos, y se va a permitir el acceso gratuito, y mejores porque desmilitarizadas favorecen la inteligencia policial y también la reformulación mucho más rápido de las acciones que pueda llevar adelante la policía, especialmente en tiempos en los que la delincuencia va cambiando mucho más rápido que la institucionalidad. O sea, nos tienen sorprendidísimas hoy día la presencia de carteles extranjeros de droga, pero es una cuestión que veníamos advirtiendo hace muchísimo tiempo por el tipo de crímenes que se han ido cometiendo. La Fiscalía, que empezó a funcionar el año 2001 en Chile, tiene estadísticas que cuando empezaron a trabajar resolvían 8 de cada 10 homicidios. Hoy día esa tasa se ha dado vuelta y resuelven solo 2 de cada 10, porque hoy día el homicidio, delitos tan graves como atentar contra la vida, están quedando absolutamente impunes porque no hay capacidad ni inteligencia policial ni recursos para efectuarla que nos permitan ir, digamos, atajando el tipo de delincuencia que va llegando. Por ello es tan importante el tema de la desmilitarización para favorecer la inteligencia. Por supuesto. Bueno, también hay que recalcarle a la gente en sus casas que la Constitución, la propuesta constitucional no está escrita en piedra,
se puede ir modificando a medida que vayan pasando los años, se van a reformular ciertos artículos quizás, y también están sujetos a lo que digan también las normas, no solamente a lo que decida esta convención, sino también a lo que decidan los organismos que componen finalmente todos los tipos de poderes en el país. Así es, y por eso también ahí, Taina, hay una cosa muy importante que trae esta Constitución y que no trae la Constitución del 80. Esta Constitución del 80 solo se puede reformar por partes, y se puede reformar por partes por quórum de 3/5 y en sus partes sustanciales por 2/3, solamente de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado. Esta Constitución, en cambio, trae un capítulo completo, el capítulo 11, que va desde los artículos 383 al 388, que habla primero de reforma no solo por el Congreso, como trataba la anterior, sino que a través también del presidente que pueda enviar mensajes, pero también de la ciudadanía. Podemos juntar firmas para pedir reformas de la Constitución, al igual que para pedir iniciativas de ley o incluso para derogar leyes, como la ley de pesca, que mucho tiempo se ha dicho que es una ley ilegítima. También se podría derogar con un porcentaje de la población. Por eso, para reformar esta Constitución, se puede participar la ciudadanía con un quórum del 10% del padrón electoral. Pero también, y la novedad que trae, es que se puede reemplazar completamente. Y eso también lo puede pedir o el Congreso, o el presidente, o la ciudadanía. Entonces, también hay mecanismos importantes que reconocen, por una parte, la participación ciudadana más allá del voto cada 4 años, por lo tanto, invita a superar la democracia solo representativa y que podamos ser parte de una democracia participativa, territorial, con plebiscitos y referéndum locales, regionales, pero también con iniciativas de ley, de derogación de ley, de reforma y de reemplazo constitucional, pero también reconoce que no está escrita en piedra, porque baja los quórum para poder hacer todas estas cosas. Para aprobar una ley se necesita 50+1. Para reformar la Constitución, 4/7. Para reformarla en algunos capítulos especiales, que son los más sustantivos, 4/7 más plebiscito. Preguntarle a la gente no es un cerrojo, es que la gente, el soberano, decida si está de acuerdo o no con una Constitución. Y siempre un plebiscito se gana con un 50+1. Y si el Congreso se quiere saltar el plebiscito, la tiene que aprobar por 2/3. Pero sería bastante bueno que nos acostumbremos a que también nos pregunten a nosotras y a nosotros si nos gustan las reformas que se proponen y si nos gustan los caminos también que se están proponiendo para el país. Que nos acostumbremos a participar más activamente de la democracia, porque así también la vamos limpiando, la vamos corrigiendo y también vamos atajando actos de corrupción que durante tanto tiempo nos han molestado. Algo que se contrapola totalmente con nuestro próximo capítulo, que plantea que somos un Chile con menos democracia. Probablemente la Constitución no plantea que somos menos demócratas, nos van a preguntar más. Vamos a poder decidir por primera vez, porque no basta solamente con votar cada 4 años, como usted mencionaba. Sí, absolutamente. Yo creo que eso es lo que define la democracia. La democracia es la decisión del pueblo por el pueblo. Viene desarrollándose desde Grecia. Y hay países en el mundo que tienen cada vez más mecanismos de participación y democracia directa, territorial y participativa, pero también que pueda ser no solo incidente, sino que vinculante. Nosotros lo vivimos en la Convención Constitucional. Aquellas normas que llegaban con más de 15.000 firmas debían ser no solo discutidas en las comisiones, sino que también votadas. Y eso hacía que un sistema transparente, donde se había reunido muchísima gente para votar una propuesta, llegara también a una discusión en un foro político que estaba definiendo las normas fundamentales para Chile. Así llegó, por ejemplo, la norma de bomberos, para que Bomberos hoy día esté reconocido en la Constitución como uno de los organismos que brinda servicio civil al país y que tiene derecho a la seguridad social y que también tiene el deber de ser fiscalizado por el Estado porque maneja fondos públicos, esté reconocido por primera vez en la Constitución, fue a partir de más democracia. Más democracia es la que se propone efectivamente, como te contaba, para las regiones y las comunas autónomas, que van a tener
tanto plebiscitos como referéndums locales y regionales, porque hoy día sabemos muchas veces que los COSOC son meras buzones de información a los que les llega un plan regulador casi 48 horas antes que se vaya a votar por el Consejo Comunal o por el Consejo Regional, y eso hace que la ciudadanía no pueda participar y se entere de que te van a expropiar un camino encima, o que te van a hacer una mega carretera, o de que un sector que era urbano pero con una construcción de baja densidad en altura se transforma de inmediato, sin tu participación, en una construcción de altura. Eso es lo que no queremos. Queremos que las comunidades también puedan dar su opinión en cuanto a todos los proyectos que se realicen tanto a nivel local y regional. Por eso se establece asambleas regionales, asambleas comunales, que en los consejos de cuenca, por ejemplo, que van a administrar el agua, que también van a funcionar desconcentradamente, no solo participen los titulares de las autorizaciones de uso, sino que también participe la sociedad civil. Entonces, es una constitución que a lo largo de todo su articulado reconoce los distintos capítulos cómo va a ser la participación de las personas en todos los territorios del país, y que además le dedica todo un capítulo, que es el capítulo 4, a la participación política, regulando cómo van a ser estos plebiscitos, estos referéndums y las iniciativas populares de ley que va a necesitar de un 3% de la población. La puedo presentar yo y tengo 180 días para que el 3% de la población del padrón electoral firme esa iniciativa y va a ingresar al Congreso. Y luego, si junto también el 5%, también puedo derogar una ley. Y también tengo 180 días para juntar esas firmas. Entonces, viene una forma de concebir la democracia distinta, en la cual también una cuestión importante es el límite a la reelección de las autoridades. Hoy día tenemos autoridades que pueden durar desde 4 como el presidente, hasta 24 años como los senadores. Lo que hoy día se dice es, todas las autoridades, de paje a príncipe o de presidente a concejal, van a durar un máximo de 8 años, porque cada una va a tener un mandato de 4 con una sola posibilidad de reelección. Y eso también significa decirle a los y las personas que ejercen en política, que se presentan a cargos de elección popular, esto no es una carrera de por vida. Acá no hay un financiamiento, no es para que se vengan a servir. Esto es un servicio público que cuando usted lo termina, muchas gracias, pero también hay que permitir que la ciudadanía pueda elegir a otras personas. Y si usted se presenta a reelección inmediata siempre, eso no va a ser posible. Y por eso se pone que todas las autoridades van a tener una duración de 4 años con solo una posibilidad de reelección. Eso también favorece y habla de más democracia, que es uno de los capítulos también que trae la guía de la Constitución y que ha sido también tergiversado por esta guía de las mentiras que ha salido incluso imitando el formato que tiene esto. Pero esto tiene texto. Cuando yo voy a revisar, por ejemplo, un Chile inclusivo, me explica de qué se trata un Chile inclusivo. Reconoce los derechos de las personas mayores, con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes. En cambio, la guía de las mentiras solamente trae el titular en negritas, causando impacto, pero contenido no tiene. No tiene. Claro, y también tiene esta forma bien extraña de validarse, mencionando los artículos del borrador y los de la propuesta final, que Sí. también confunde a la gente. Yo creo que la gente ve, oh, bueno, se respaldó cuenta el artículo, que debe ser verdad. Bueno, ahí Así también es. tenemos uno de los puntos bien importantes a la hora de votar, que es votar informado. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque está la propuesta, está disponible impresa, está disponible online, está disponible por todos lados. Pero ¿qué pasa para quienes no la quieren leer? Yo invito a que la gente que no la quiera leer pueda hacer un comparativo. Hay muchas publicaciones y videos que invitan a poder comparar ambas constituciones. También está algo que es muy novedoso y que yo puedo hacer mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas en mi casa, que es el audiolibro. Puedo oír la Constitución contada completamente por personas que me van leyendo los artículos de ella. Está disponible, me contaban, en Spotify, y también está disponible en distintas plataformas de audio. Va a salir también, porque tiene que ser una constitución inclusiva,
una constitución fácil, que es la constitución con peras y manzanas, que puedes descargar desde la página de LOM, que también es muy interesante el formato que tiene, la estaba buscando, esta es la constitución con peras y manzanas. Si ustedes ingresan a LOM, la pueden descargar en PDF muy fácilmente, y no es un documento muy largo, que trae algunos gráficos, texto, y que también es una invitación a contar con información veraz, información cierta sobre lo que sí dice la nueva Constitución, porque evidentemente 388 artículos, de los cuales los 100 primeros tratan de los derechos fundamentales y hasta el 150 incluye naturaleza, son atractivos de leer porque son cosas que a todos y todas nos han pasado alguna vez y nos interesan, pero de ahí para adelante es como más denso porque viene todo lo que es forma de Estado, sistema político, legislativo, órgano autónomo, el tema de los tribunales, entonces se vuelve un poco más pesada la pista, pero esta constitución fácil, con peras y manzanas, yo les invito a que la puedan descargar del OM o también escuchar el audiolibro de la nueva constitución, porque lo importante para poder decidir en algo que por primera vez se nos está preguntando de manera libre y espontánea en democracia es informarse, es hacer un voto informado el día 4 de septiembre, ahí es donde todos y todas queremos llegar. Bueno, ahí les dejamos la página web en el banner que está saliendo aquí abajito, para que la puedan descargar. La página es súper, súper sencilla. Lo que sí aparece tiene cierto costo. Me parece que son 3.900 pesos. Solo si lo compras, pero dice descargar gratis PDF. Sí, abajito sale la opción de descargar gratis. Así que ya Sí, lo sabe, no hay excusas para no informarse. Y bueno, también sí. existen estos espacios que son más gratos, quizás más televisivos, y uno puede ir conversándolo de a poco. Uno de los puntos que más llama la atención y que divide bastante al territorio nacional es esta categorización de que hoy la gente que pertenece a distintas etnias va a ser más privilegiada. Y este es uno de los puntos que se abordan en un Chile menos democrático, que es que se le otorgan cupos reservados por raza y orientación sexual. Sí, la verdad es que esto es muy importante porque sobre aquellos grupos que han estado excluidos históricamente de la democracia, nosotras decimos, ¿por qué si somos el 51,8% de la población, las mujeres, no estamos en ese porcentaje representando también a la sociedad? Cuando se hizo la norma de paridad para la Convención Constitucional, como venía por corrección para que ambos sexos quedaran igual, quedaron fuera 7 compañeras mujeres. Si se hubiera aplicado la regla de paridad sin corrección, hubiéramos sido más mujeres que hombres los que hubiéramos escrito esta Constitución. Primero eso, somos más del 50% de la población, hemos estado subrepresentadas, hoy día solo el 33% de mujeres está en el Congreso y el 15% está en las alcaldías, lo que es un número bajísimo, porque efectivamente no quedan representadas nuestras necesidades, y no solo eso, las niñas crecen viendo hombres en cargos de elección popular, obviamente naturalizando que las mujeres no ejercemos cargos de elección popular de representación política, pero sí cuando ven juntas de vecinos, comités de vivienda, clubes de adulto mayor, organizaciones feministas, deportivas, todas están llenas de mujeres haciendo un trabajo voluntario. Por lo tanto, nosotras, como decía el eslogan de Comunidad Mujer hace años, las niñas sí pueden. Y las mujeres hoy día sí podemos representarnos a nosotras mismas en la cantidad de población que somos. Y por ello se hace esta corrección, debido a que históricamente hemos estado subordinadas y no hemos tenido acceso igualitario a cargos de elección popular, para que la democracia en Chile sea por fin paritaria. Es decir, en todos los órganos colegiados deberán haber en el futuro, cuando esto se implemente, 50% de mujeres y 50% de hombres. En cuanto a los grupos que son históricamente excluidos, como por ejemplo pertenecientes a pueblos originarios, se establecen también escaños reservados por esta misma exclusión de la participación política que hoy día han tenido. Hay muy pocas zonas en el país donde hay una sobrerepresentación o representación adecuada, que a mí me tocó estar porque recorrimos desde Arica hasta Coyhaique haciendo esta convención constitucional para ver la forma de Estado regional,
y estuvimos en Pozo Almonte, estuvimos en comunas del norte donde efectivamente la población aymara es mucha y se eligen concejales de pueblo aymara, sin escaño. Por lo tanto, es ese ejemplo el que se toma también para decir, bueno, si donde hay población de pueblos originarios se pueden elegir escaños, ¿por qué no hacer esto a lo largo de todo el país para que también tengan un porcentaje de representatividad de acuerdo a la población que integren en cada comunidad? Esto no significa que se vaya a elegir un escaño por cada lugar donde habitamos, significa que en relación a la proporción de población que tengan, van a tener derecho allí donde cumplan esa proporción a presentar y a integrar con escaños reservados también el Congreso de la República y la Cámara de las Regiones. Asimismo, los consejos regionales que son hoy día y que van a ser asambleas y también los consejos municipales. Todas las autoridades que son colegiadas. Y eso es muy importante porque también nos va a permitir estar representados y vernos reflejados en una diversidad que nos facilita la interculturalidad. Es decir, cuando integramos personas distintas, órganos colegiados, enriquece el debate también y la discusión y las propuestas que se pueden estar poniendo encima de la mesa en lugar de seguir eligiendo a una élite que hasta ahora solo ha legislado y ahí se ha representado a sí misma, olvidando incluso los territorios que sí deberían estar representando. Por ello se establecen escaños. Se establecen, por ejemplo, algunos escaños para personas de las disidencias y diversidades sexuales, cuotas. Se dice que se deberá establecer por ley, pero tampoco lo hace la Constitución, porque obviamente, como decía yo al principio, la Constitución es un marco. El resto debe quedar entregado a regulación legislativa. Va a pasar lo mismo con las personas con discapacidad. También tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer edificios inclusivos, tenemos que tener medios de comunicación inclusivos. La misma Constitución se va a hacer en braille y se ha hecho en audiolibro y se va a hacer en lectura fácil para poder ser inclusiva. Tenemos que avanzar hacia incluir a todas las personas con sus diversidades en lo que es la construcción de un país, porque todas tenemos visiones distintas desde donde lo vemos. Una persona en silla de ruedas lo ve muy distinto que una persona que puede caminar. Por lo tanto, el avanzar en inclusión efectivamente habla de más democracia porque terminas representando a muchos de los colectivos que integran el país. Bueno, ahí también hay que tener un punto. La inclusión no solo significa tener cierto porcentaje de personas con discapacidad o cierta cantidad de mujeres trabajando en una empresa, sino que también garantizar el acceso a estas personas y también garantizar el que se puedan desenvolver con normalidad. Algo que no está, Absolutamente. que no lo vemos muy bien en la práctica, la verdad. Y nos sigue dividiendo. Bueno, en honor al Absolutamente. tiempo, nos quedaron ahí 3 puntitos en tabla del capítulo de democracia, pero quisiera solamente profundizar en uno de los puntos, que es que se destruye el principio de igualdad del voto, estableciendo ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿Es o no es así? En ningún caso. En Chile, por ejemplo, hoy día, una persona, un voto, que viene de la democracia griega, está absolutamente reflejado en lo que es la Cámara de Diputados y Diputadas. Allí todas las personas en Chile valemos un voto. Y eso, cuando uno lo mira en la representación del Congreso, significa que Santiago tiene muchos más congresistas que, por ejemplo, nuestras regiones del norte del país, que tienen menos habitantes. Entonces, tenemos menos representantes que Santiago. Eso es una persona, un voto. Eso se corrige en el Senado. Todas las regiones, en teoría, deberíamos tener igual cantidad de senadores. Así salió la ley cuando se volvió a la democracia y se restableció el Senado. Luego, como había mucha gente en Santiago, se volvió a dividir Santiago Oriente y Poniente, y esas regiones tienen, como Santiago, Talca y otras regiones del país que están pobladas, como Valparaíso también, tienen separaciones en Oriente, Poniente y Norte y Sur, y vuelven a duplicar la representación igualitaria que deberían tener las regiones. Lo que hace el tema de volver a la Cámara de las Regiones es volver al Senado como cuando se volvió a instalar en democracia. Si va a tener Arica, si va a tener Iquique, si va a tener Antofagasta, cada uno 3 representantes, Santiago también va a tener 3 representantes. Y eso significa que efectivamente no todas las personas valemos un voto, sino que todas las regiones van a valer
la misma cantidad de votos para poder hacer una política nacional que refleje con igual importancia las necesidades de Antofagasta que las de Santiago, porque eso hoy día no está. Entonces es lo mismo que pasa cuando tú estableces que efectivamente los escaños reservados van a poder ser elegidos, porque al tener un menor porcentaje de población, probablemente un escaño reservado se elija con una menor cantidad de votos que un escaño nacional. Y eso va a significar solamente que esa gente va a tener un derecho a elegir uno de los suyos, como las personas de las disidencias y diversidades sexuales. En algún momento, cuando existan las cuotas, vamos a tener también derecho para elegir a una persona que nos represente. Eso no significa ni meter la mano en la urna, ni que valgan menos tu voto, como dice ahí, ni que seamos ciudadanos de primera y segunda categoría, porque hoy día lo que marca la posibilidad de un voto es el financiamiento. Y para eso basta ver el financiamiento que ha tenido la campaña del rechazo, con un 99% de los aportes ingresados legalmente, versus la campaña de la prueba, que ha tenido solo un 1%. Entonces, cuando queremos que realmente el voto sea igual y valga lo mismo, vamos a tener un financiamiento público en el cual todas las campañas van a recibir financiamiento del Estado, sin devolución obviamente, pero para financiar de manera igualitaria todas las opciones. ¿Por qué? Porque la democracia cuesta plata. Si no, van a gobernar no solamente los empresarios o las personas que tengan altos ingresos en el país. Y eso ha sido lo que hasta ahora ha permitido que seamos ciudadanos de primera y segunda categoría y que pretendamos superar una constitución del abuso por una constitución de los derechos. Bueno, Jennifer, te agradecemos muchísimo el espacio que nos dedicaste a nosotros como Diario Angamos. Y también agradecemos bastante la labor que estás haciendo. Hemos visto harto en redes sociales, eres una de las personas que más aparece también. Y felicitarte por el trabajo realizado en la Convención Constitucional. Sabemos que fue muy criticado, fue aplaudido por unos, odiados por otros, pero sea como sea, fue un trabajo bastante exhaustivo. Así que te dejamos cordialmente invitada para quizás venir en otra oportunidad a discutir los próximos temas que nos quedan pendientes. Y también te dejamos la invitación a dejar tus redes sociales para que la gente también conozca el trabajo que estás realizando. Muchas gracias por la invitación. Invitarlos obviamente a que se sigan informando, descarguen el audiolibro, revisen la guía fácil, son cuestiones que son bastante entretenidas, así que yo invito a toda la gente a que pueda también estar allí revisando, informándose, compartiendo y conversando. Esta es una excelente instancia para conversar del país que queremos. Así que los invito a todas a que puedan seguir en Jennifer Mella en Facebook y en Jennifer Mella Constituyente en Instagram, para que ahí vean las distintas actividades e informaciones que estamos entregando de manera permanente a toda la región de Coquimbo y al norte, porque luchamos por un Estado regional y hoy día tenemos también que defenderlo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jennifer. Que estés muy bien. Cuídate. Chao, chao, gracias. Chao.